Mamá, ya no sirves para nada. Mejor vete acostumbrando a la idea de que esto ya no es tuyo. Esas palabras salieron de la boca de mi propio hijo, mientras yo sostenía en mis manos temblorosas la factura de la luz que acababa de pagar. El silencio que siguió fue tan frío que me atravesó los huesos como el viento de diciembre en Madrid. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. ¿Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar? Solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogando. Me llamo Carmen Herrera, tengo 68 años, y hasta hace poco creía que ser una buena madre significaba darlo todo sin esperar nada a cambio. ¡Qué equivocada estaba! Era un martes gris de octubre cuando todo comenzó a derrumbarse. Yo estaba en la cocina de mi casa de Chamberí, esa casa de 3 plantas que compré con mi difunto esposo Luis hace 30 años, ladrillo a ladrillo, con el sudor de nuestro trabajo en la fábrica textil. Las baldosas del suelo crujían bajo mis zapatillas de casa mientras preparaba el desayuno para Javier, mi hijo de 42 años, que se había mudado temporalmente después de su divorcio. Eso fue hace 3 años. El aroma del café recién hecho llenaba la estancia cuando escuché sus pasos pesados bajando la escalera. Javier apareció con el ceño fruncido, el pelo revuelto y esa expresión de fastidio que últimamente era su carta de presentación. Se dirigió directamente al frigorífico sin siquiera mirarme. «Buenos días, hijo», dije con esa sonrisa que había perfeccionado durante décadas de matrimonio y maternidad. Su respuesta fue un gruñido. Abrió la nevera con brusquedad y comenzó a revisar el contenido como si fuera el dueño de todo lo que había ahí, porque, en su mente, supongo que lo era. «¿No hay zumo de naranja natural?», preguntó con tono de reproche, como si yo fuera su empleada doméstica. «Se terminó ayer, pero puedo ir al mercado de La Paz a comprarte más», respondí, secándome las manos en el delantal que había pertenecido a mi madre. Javier cerró la puerta del frigorífico de un golpe que hizo temblar los imanes con las fotos de mis nietos, esos nietos que ya no venían a visitarme como antes. «Mamá, necesitamos hablar», dijo, sentándose en la mesa de madera que Luis había barnizado con sus propias manos poco antes de morir. Mi corazón se aceleró. En los últimos meses, nuestras conversaciones habían sido más bien monólogos donde él hablaba y yo asentía, tratando de mantener la paz en lo que quedaba de nuestra familia. «Por supuesto, mi amor. ¿Qué necesitas?» Javier sacó su móvil último modelo, ese que costaba más que mi pensión de 3 meses, y comenzó a deslizar el dedo por la pantalla sin mirarme. Era como si ni siquiera existiera en la habitación. «He estado pensando en el tema de la casa», dijo finalmente, con la misma frialdad con la que se habla del tiempo. «¿Qué tema de la casa?», pregunté, aunque una sensación helada comenzó a extenderse por mi pecho. «Mamá, seamos realistas. Tú ya no puedes mantener este lugar. Es demasiado grande para una persona mayor. Los gastos son altos y, francamente», hizo una pausa teatral, «ya no tienes la energía que tenías antes». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Yo, que seguía levantándome a las 6 de la mañana para limpiar cada rincón de esa casa, que podaba las plantas del patio trasero donde Luis había plantado rosales que ahora florecían cada primavera como un homenaje a su memoria. «Javier, yo me siento perfectamente capaz de...» «Mamá, por favor», me interrumpió, levantando la mano como si fuera una niña pequeña. «No te hagas la fuerte. Ayer te vi luchando con las bolsas de la compra, y la semana pasada te quedaste sin aliento subiendo las escaleras». Era cierto. Mis rodillas ya no eran las de antes, y las bolsas del súper pesaban más de lo que recordaba, pero seguía siendo mi casa, mi hogar, el lugar donde había criado a mis hijos, donde había cuidado a Luis durante su enfermedad, donde cada esquina tenía una historia que contar. «¿Qué estás sugiriendo exactamente?», logré articular, aunque ya sospechaba la respuesta. Javier sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de alguien que ya había tomado una decisión sin consultar a los demás. «He estado viendo algunas residencias muy bonitas en las afueras. Lugares donde estarías cuidada, donde no tendrías que preocuparte por nada. Imagínate, sin facturas que pagar, sin limpiezas que hacer,
Sin responsabilidades. Sin responsabilidades. Como si mi vida fuera una carga de la que necesitaba liberarme. Como si todos esos años de trabajo y sacrificio hubieran sido un error que ahora necesitaba corregir. ¿Y qué pasaría con la casa? Pregunté, aunque mi voz sonó más pequeña de lo que hubiera querido. Bueno, obviamente alguien tendría que hacerse cargo. Yo podría mudarme definitivamente, hacer algunas reformas, ya sabes, darle un aire más moderno. Quitar estos muebles antiguos, cambiar la decoración. Esos muebles antiguos eran el aparador donde guardaba la vajilla de mi boda, la mesa donde habíamos celebrado todos los cumpleaños de mis hijos, el sofá donde Luis se quedaba dormido viendo el fútbol los domingos por la tarde. Fue entonces cuando dijo esas palabras que se clavaron en mi alma como cuchillos. Mamá, ya no sirves para nada. Mejor vete acostumbrando a la idea de que esto ya no es tuyo. El mundo se detuvo. El ruido del tráfico en la calle Fuencarral se desvaneció. El tic-tac del reloj de pared que había pertenecido a mis padres se silenció. Incluso mi propia respiración pareció detenerse. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo el bebé al que había amamantado durante noches enteras, el niño que había consolado después de cada pesadilla, el joven al que había ayudado a pagar la universidad, se había convertido en este extraño que me hablaba como si fuera un estorbo? Miré alrededor de mi cocina, esa cocina donde había preparado miles de comidas, donde había curado rodillas raspadas y corazones rotos, donde había escuchado las alegrías y penas de mis hijos durante décadas. Y por primera vez en mi vida, me sentí como una intrusa en mi propio hogar. Javier siguió hablando sobre plantas de residencias y reformas necesarias, pero yo ya no lo escuchaba. En mi mente comenzaron a desfilar imágenes como fotografías viejas. Yo trabajando dobles turnos en la fábrica para pagar sus libros de texto. Luis y yo ahorrando cada peseta para darles a nuestros hijos lo que nosotros nunca habíamos tenido. Las noches en vela cuando estaban enfermos. ¿Para esto había sido todo? ¿Para terminar siendo invisible en la casa que había construido con mis propias manos? Esa misma tarde, mientras Javier había salido a ver algunos pisos, me quedé sola en el silencio de mi propia casa. Un silencio que ahora sonaba diferente, más pesado, como si las paredes hubieran escuchado su conversación y ya no me reconocieran como su dueña. Me dirigí al salón, donde las cortinas de terciopelo verde que había cosido yo misma filtraban la luz dorada del atardecer madrileño. Me senté en mi sillón favorito, ese de brazos desgastados donde Luis solía leerme fragmentos del periódico después de cenar. Mis manos, marcadas por las venas azules y las manchas de la edad, temblaron mientras intentaba recordar cuándo había comenzado todo esto. ¿Cuándo había dejado de ser Carmen, la mujer que manejaba las cuentas familiares con precisión matemática, para convertirme en mamá, la viejita que ya no sirve? La respuesta me llegó como un puñetazo al estómago. Había comenzado el día que Luis murió, hace 5 años. Ese día, sin darme cuenta, había firmado mi sentencia de irrelevancia. Recordé cómo Javier había llegado al funeral con su traje negro impecable y su expresión de hijo responsable. «No te preocupes, mamá», me había dicho mientras los vecinos del barrio se acercaban a darme el pésame. «Yo me haré cargo de todo». Y yo, ciega de dolor y gratitud, había interpretado esas palabras como amor filial. ¡Qué ingenua! Al principio fueron pequeñas cosas. Se ocupó de los papeles del seguro de vida de Luis. Me ayudó con los trámites del banco. Organizó la venta del pequeño taller de carpintería que Luis había tenido en el sótano. «Para que no tengas que preocuparte por nada», decía. Pero ahora, con la claridad cruel que da la distancia, me daba cuenta de que cada «te ayudo» había sido en realidad un «déjame a mí». Cuando Javier se divorció de Patricia, yo fui la primera en abrir mi puerta. «Es temporal, mamá, hasta que encuentre algo apropiado», me había asegurado. Patricia, mi exnuera, había pasado por casa una tarde para recoger algunos juguetes que se había olvidado. Con lágrimas en los ojos me había susurrado: «Carmen, ten cuidado. Javier ha cambiado mucho desde que heredó lo del taller de Luis. El dinero lo ha vuelto diferente». No le hice caso. Pensé que eran los celos de una mujer despechada. Pero Patricia tenía razón. Mi hijo había saboreado el poder de manejar dinero,
de tomar decisiones, de ser el hombre de la casa. Y yo, sin querer, lo había alimentado. Cada vez que él se hacía cargo de algo, yo me hacía un poco más pequeña, un poco más invisible, un poco más inútil. Subí a mi habitación, esa habitación que había compartido con Luis durante 30 años de matrimonio. La cama matrimonial seguía ahí, pero ahora dormía sola en un lado, como si el otro lado fuera un museo al que ya no tenía derecho de acceso. Abrí el cajón de mi mesita de noche, donde guardaba las cosas que consideraba más preciadas. Ahí estaban las cartas que Luis me había escrito cuando éramos novios, con esa letra redonda y cuidadosa que había aprendido en la escuela del barrio de Lavapiés. Ahí estaban las primeras fotos de mis hijos. Javier con 2 años, sonriendo sin dientes, y Clara, mi hija menor, que vivía en Barcelona con su familia y que cada vez llamaba menos. Pero lo que buscaba era el cuaderno azul donde Luis y yo habíamos anotado todos nuestros gastos durante años, página tras página de letra minúscula. Luz, 45 pesetas. Pan para toda la semana, 12 pesetas. Zapatos para Javier, 80 pesetas. Cada peseta había sido sudada, cada gasto había sido meditado. Y ahí, en las últimas páginas, escritas con la letra temblorosa de Luis durante su enfermedad, estaban las cifras que me hicieron entender la magnitud de lo que realmente estaba en juego. La casa de Chamberí valía ahora casi $500,000 de euros. El taller, que habíamos comprado por una miseria en los años 80, se había vendido por 120,000 euros. Las acciones de Telefónica que Luis había ido comprando poco a poco durante décadas, ahora valían más de 80,000 euros. La cuenta de ahorros que habíamos alimentado euro a euro llegaba a los 60,000. En total, más de 700,000 euros. Una fortuna para una mujer que había trabajado 40 años cobrando el salario mínimo. Y mi hijo lo sabía. Por eso las prisas. Por eso la conversación sobre la residencia. Por eso la sonrisa que no llegaba a los ojos cuando me decía que era por mi bien. Esa noche, mientras preparaba una tortilla francesa para cenar sola, Javier había enviado un mensaje diciendo que cenaría fuera. Sonó el teléfono. Era Clara, mi hija. «Hola, mamá. ¿Cómo estás?» Su voz sonaba distante, cansada. Clara trabajaba como enfermera en un hospital de Barcelona y tenía 2 hijos pequeños. Nuestras conversaciones solían ser rápidas, interrumpidas por llantos de bebés o llamadas de urgencia del trabajo. «Bien, hija, bien», mentí automáticamente. «¿Cómo está Javier? ¿Sigue viviendo contigo?» Hubo algo en su tono que me hizo prestar atención. No era curiosidad casual. Era preocupación. «Sí, sigue aquí. Dice que todavía no encuentra algo apropiado». Clara guardó silencio unos segundos. Después suspiró profundamente. «Mamá, tengo que decirte algo. El mes pasado Javier me llamó. Me preguntó cosas sobre tu salud, sobre si habías hecho testamento, sobre si te veía capaz de vivir sola». Mi corazón se aceleró. «¿Qué le dijiste?» Le dije la verdad, que estás perfecta, que tienes más energía que mujeres 20 años menores que tú, que no necesitas que nadie te cuide. Pero mamá, me preocupa. Sus preguntas no sonaban como las de un hijo que se preocupa por su madre. Sonaban como las de alguien que está planificando algo. Cuando colgué el teléfono, mis manos temblaban tanto que la taza de manzanilla se me resbaló y se hizo pedazos contra el suelo de la cocina. Mientras recogía los fragmentos con cuidado para no cortarme, cada pieza rota parecía reflejar mi propia situación, algo que había sido entero y funcional durante años, ahora hecho pedazos por un golpe inesperado. Esa madrugada no pude dormir. Me quedé despierta escuchando los sonidos de la casa, el ronroneo del frigorífico, el susurro del viento entre las persianas, los pasos de Javier cuando llegó pasadas las 2 de la madrugada. Pasos que sonaron diferentes en la oscuridad, como los de un extraño caminando por una casa que ya consideraba suya. Y por primera vez en mi vida, tuve miedo, no de morirme, sino de algo peor, de desaparecer mientras todavía estaba viva. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Javier había desarrollado una nueva rutina que parecía diseñada específicamente para recordarme mi insignificancia en cada momento. Se levantaba tarde, alrededor de las 11,
cuando yo ya había limpiado toda la casa, regado las plantas del patio y preparado el almuerzo. Bajaba las escaleras como un señorito, con el móvil pegado a la oreja, hablando en voz alta de sus planes y sus inversiones, sin importarle que yo estuviera presente. Sí, claro, la casa tiene un potencial increíble. Lo escuché decir una mañana mientras yo fregaba los platos del desayuno que él había dejado sucios en la mesa. Una reforma integral, abrir espacios, modernizar, podría triplicar su valor fácilmente. Se refería a mi casa, a la casa donde había parido a mis hijos, donde había cuidado a mi marido moribundo, donde cada grieta en la pared contaba una historia de nuestra familia. Pero para él era solo metros cuadrados y euros. Esa tarde, mientras yo tendía la ropa en el patio trasero donde Luis había plantado un limonero que ahora daba frutos cada verano, Javier salió con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa que no había visto en meses. «Me voy a ver una cosa, mamá. Puede que llegue tarde». No me dijo qué cosa ni dónde iba. Yo ya no era merecedora de explicaciones. Cuando se marchó, me senté en el pequeño banco de hierro forjado que Luis había puesto junto al limonero. Las hojas susurraban suavemente con la brisa de octubre, y por un momento, casi pude sentir la presencia de mi marido a mi lado. Luis siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, sus palabras tenían peso. «Carmen», me decía cuando yo me agobiaba por los gastos o me preocupaba demasiado por los niños, «tú eres más fuerte de lo que crees. No dejes nunca que nadie te convenza de lo contrario». ¿Qué diría Luis si viera lo que estaba pasando? ¿Cómo había permitido yo que la situación llegara hasta aquí? Esa noche, Javier regresó eufórico. Tenía esa energía nerviosa de alguien que acaba de cerrar un buen negocio. Se sirvió una copa del brandy que guardaba en el aparador del comedor, ese brandy que habíamos reservado durante años para las ocasiones especiales. «Mamá, tengo buenas noticias», anunció, alzando la copa como si brindara por una victoria. Yo estaba viendo la televisión en el sofá, intentando concentrarme en un programa de cocina que normalmente me relajaba, pero esa noche, ni siquiera las recetas de la abuela Simona lograban distraerme de la tensión que se respiraba en casa. «He estado en la residencia Jardines de Alcalá. Es preciosa, mamá. Tienen jardines enormes, actividades para los residentes, personal médico las 24 horas. Es como un hotel de lujo. Un hotel de lujo donde me querían encerrar para poder apoderarse de mi vida. Javier, yo no quiero irme de mi casa», dije con toda la firmeza que pude reunir. Él suspiró teatralmente y se sentó frente a mí, adoptando esa expresión de paciencia fingida que había perfeccionado durante los últimos meses. «Mamá, sé que es difícil aceptarlo, pero piénsalo racionalmente. ¿Qué vas a hacer cuando tengas algún problema de salud? ¿Cuando ya no puedas subir y bajar las escaleras? ¿Cuando necesites ayuda para vestirte o para ducharte?» Cada palabra era una puñalada envuelta en terciopelo. Me estaba describiendo como una inválida, como alguien al borde de la dependencia total, cuando yo seguía siendo capaz de limpiar una casa de 3 plantas sin ayuda de nadie. «Además», continuó, dando un sorbo a su brandy, «he hablado con la directora, María José. Es encantadora. Me ha explicado que tienen una lista de espera larguísima, pero pueden hacer una excepción si pagamos por adelantado los primeros 6 meses. «¿Cuánto?», pregunté, aunque ya sospechaba que la respuesta me iba a doler. 3.000 euros al mes. Son 18.000 euros por 6 meses. Una ganga, considerando todos los servicios que incluye. 18.000 euros. Casi una tercera parte de mis ahorros de toda la vida. No tengo ese dinero, Javier». Él sonrió con esa sonrisa que ahora me daba escalofríos. «Claro que lo tienes, mamá. Tienes la cuenta de ahorro que papá y tú habíais estado llenando durante años. Y si no llega, siempre podemos vender algunas de las acciones de Telefónica o hablar con el banco sobre una hipoteca inversa de la casa». Hipoteca inversa. Había oído esa expresión en la televisión. Era cuando las personas mayores hipotecaban su casa para obtener dinero, y el banco se quedaba con la propiedad cuando morían. Era una forma elegante de decir, «Vende tu casa para pagar tu entierro». Javier, esas acciones y esos ahorros son para emergencias. Y esta casa es mi hogar. Pero esto es una emergencia, estalló.
poniéndose de pie tan bruscamente que derramó parte del brandy en la alfombra que mi madre me había regalado cuando me casé. No puedes seguir viviendo en negación. Tienes 68 años, mamá. Ya no eres joven. Sus palabras resonaron en el salón como gritos en una catedral. 68 años. Como si fuera una sentencia de muerte. Como si haber vivido casi 7 décadas fuera un crimen del que debía avergonzarme. Me levanté despacio, con toda la dignidad que pude reunir, y lo miré directamente a los ojos. Tienes razón, hijo. Tengo 68 años. Los mismos que tenía ayer cuando limpié toda esta casa, y los mismos que tendré mañana cuando prepare tu desayuno y lave tu ropa. Pero parece que mi edad solo te molesta cuando hablas de mi dinero. Javier se quedó callado unos segundos, pero enseguida recuperó su actitud condescendiente. Mamá, no se trata de dinero. Se trata de lo que es mejor para ti. ¿Y quién decide qué es lo mejor para mí? ¿Tú? Alguien tiene que hacerlo. Papá ya no está, y tú no estás viendo las cosas con claridad. Esa noche, después de que Javier subiera a su habitación dando portazos como un adolescente enfadado, me quedé sola en el salón hasta muy tarde. Encendí todas las lámparas, como hacía Luis cuando quería que la casa se sintiera acogedora y llena de vida. Miré cada mueble, cada cuadro, cada objeto que había ido acumulando durante décadas de vida compartida. La lámpara de pie con pantalla de flecos que habíamos comprado en el rastro durante nuestro primer año de matrimonio. La mesa auxiliar que Luis había reparado y barnizado durante uno de sus domingos libres. Los retratos de nuestros padres colgados en la pared, mirándome con esa serenidad de las fotografías en blanco y negro. Todo eso, según mi hijo, era solo decoración antigua, que había que eliminar para darle un aire más moderno a la casa. Pero para mí era mucho más que decoración. Era la evidencia tangible de que había existido, de que había amado y había sido amada, de que había construido algo duradero y hermoso con mis propias manos. Esa madrugada, mientras subía las escaleras hacia mi habitación, me detuve en el rellano donde colgaba una fotografía que nos habíamos hecho toda la familia el día de la comunión de Javier. Ahí estábamos, Luis con su mejor traje, yo con el vestido azul marino que había cosido especialmente para la ocasión, Javier sonriente con sus 8 años, y Clara, pequeñita, abrazada a mi cintura. Todos parecíamos tan felices, tan unidos, tan seguros de que siempre estaríamos juntos. ¿En qué momento se había roto todo? ¿Cuándo había comenzado mi hijo a verme como un obstáculo en lugar de como la persona que le había dado la vida? Mientras me desvestía en mi habitación, me miré en el espejo del armario. Ahí estaba Carmen Herrera, el pelo completamente canoso pero bien peinado, la piel arrugada pero limpia, los ojos cansados pero todavía alerta. No era una anciana decrépita que necesitaba que la ingresaran en una residencia. Era una mujer de 68 años que había trabajado toda su vida, que había criado 2 hijos, que había cuidado a su marido enfermo hasta el último día. Era una mujer que todavía tenía mucho que dar y mucho que vivir. Pero por primera vez en décadas, también era una mujer que estaba completamente sola. Al día siguiente, Javier salió temprano con una actitud diferente. Había algo calculado en sus movimientos, algo premeditado en la forma en que evitaba mi mirada mientras se servía el café. Se había puesto su mejor camisa, la azul de rayas que yo mismo le había planchado la noche anterior, y llevaba una carpeta de cuero que no le había visto antes. «Tengo citas importantes hoy, mamá», anunció mientras se abrochaba el reloj que Patricia le había regalado en su último aniversario de bodas. «Puede que no vuelva hasta muy tarde». Algo en su tono me puso alerta. No era la prisa habitual de alguien que tiene un día ocupado. Era la urgencia nerviosa de alguien que está a punto de hacer algo irreversible. «¿Qué tipo de citas?», pregunté, intentando sonar casual mientras limpiaba la encimera de la cocina. «Cosas de trabajo, mamá. Nada que te preocupe». Pero yo sí me preocupé. Después de 40 años de matrimonio, había desarrollado un instinto para detectar cuando las personas que amas están mintiendo. Y Javier me estaba mintiendo. 1 hora después de que se marchara, decidí hacer algo que nunca había hecho antes: revisar sus cosas. Me sentía como una espía en mi propia casa, pero necesitaba entender qué estaba tramando mi hijo. Subí a la habitación que había sido de Clara cuando era pequeña
y que ahora ocupaba Javier. La cama estaba sin hacer, había ropa tirada por el suelo, y el escritorio estaba cubierto de papeles desordenados. Pero lo que me llamó la atención fue una carpeta roja que sobresalía debajo de una pila de revistas. Con las manos temblorosas, la abrí. Lo que encontré me dejó sin respiración. Folletos de la residencia Jardines de Alcalá. Pero no solo informativos. Había un contrato de reserva de plaza ya rellenado con mis datos personales, incluido mi número de la Seguridad Social y mi número de cuenta bancaria. Un documento que yo jamás había firmado, pero donde aparecía una firma que se parecía sospechosamente a la mía. Debajo había otros papeles, fotocopias de mi libro de familia, de mi cartilla de la Seguridad Social, de las escrituras de la casa, documentos que yo guardaba en mi caja fuerte y que Javier no debería tener. Pero lo que más me impactó fue una carta dirigida a un bufete de abogados solicitando información sobre procedimientos de incapacitación legal para personas mayores con principio de demencia senil. ¿Demencia senil? ¿Yo? Seguí leyendo con el corazón acelerado. La carta, escrita en el papel con membrete que Javier había mandado hacer cuando montó su pequeña asesoría fiscal, describía a una mujer de 68 años que mostraba signos evidentes de deterioro cognitivo, que tomaba decisiones irracionales sobre su patrimonio y que necesitaba protección legal antes de que su estado empeorara. Esa mujer era yo, pero la persona descrita en la carta no se parecía en nada a la Carmen real. Según mi hijo, yo era una anciana confundida que olvidaba pagar las facturas, que dejaba los grifos abiertos, que se perdía en el barrio donde había vivido 30 años. Todo mentira. Pero mentiras escritas con la letra pulcra de mi propio hijo. Mentiras que pretendía usar para quitarme mi capacidad legal, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Al final de la carpeta, encontré algo que me hizo temblar de rabia. El borrador de una carta dirigida a Clara, explicándole que yo había desarrollado problemas cognitivos graves y que era necesario ingresarme por mi propio bien antes de que hiciera alguna tontería con el dinero de la familia. ¿El dinero de la familia? Era mi dinero. Dinero que Luis y yo habíamos ahorrado durante 40 años de trabajo, privándonos de caprichos y vacaciones para construir un pequeño patrimonio que nos diera seguridad en la vejez. Me senté en la cama de Javier, rodeada de las evidencias de su traición, y por primera vez en muchos años, lloré de rabia pura. No era solo tristeza o decepción, era furia en estado líquido corriendo por mis venas. Mi propio hijo estaba planeando robarme mi libertad, mi dignidad y mi patrimonio usando mentiras sobre mi salud mental. Y lo peor de todo es que lo estaba haciendo con la frialdad de un extraño, sin un ápice de amor o consideración por la mujer que lo había parido y criado. Cuando logré calmarme, tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a defenderme. Guardé los papeles exactamente como los había encontrado y bajé a la cocina. Por primera vez en meses, no preparé almuerzo para Javier. En lugar de eso, me duché. Me puse mi mejor vestido, el negro con flores pequeñas que me hacía parecer más joven, y salí de casa. Mi primer destino fue el despacho del notario Martínez, el hombre que había llevado todos los asuntos legales de Luis y mío durante los últimos 20 años. Don Antonio era un señor de mi edad, con el pelo completamente blanco y una manera pausada de hablar que inspiraba confianza. «Señora Carmen, qué alegría verla», me saludó cuando su secretaria me hizo pasar a su despacho. «¿En qué puedo ayudarla?». Le expliqué toda la situación sin omitir detalles. Las conversaciones sobre la residencia, los papeles que había encontrado, las mentiras sobre mi supuesta demencia. Don Antonio me escuchó con atención, tomando notas de vez en cuando, asintiendo con esa gravedad que usan los profesionales cuando se enfrentan a algo serio. «Señora Carmen, lo que me está contando es muy grave. Su hijo está intentando lo que legalmente se conoce como apropiación indebida mediante coacción y falsedad documental. Pero lo más importante ahora es proteger sus intereses. Me explicó mis opciones con paciencia. Podía cambiar mi testamento para proteger mis bienes, podía revocar cualquier poder notarial que hubiera otorgado, podía incluso presentar una demanda por apropiación indebida si tenía pruebas suficientes.
¿Las firmas de los documentos de la residencia son suyas? Me preguntó, mostrándome las fotocopias que había traído. No, don Antonio, yo jamás firmé eso. Entonces tenemos un caso claro de falsificación de documento público. Eso es un delito grave. Salí del despacho del notario con un plan claro y por primera vez en meses, con una sensación de control sobre mi propia vida. Don Antonio había redactado un Nuevo Testamento donde dejaba claro mi estado mental perfecto y mi capacidad total para tomar decisiones. También había revocado todos los poderes que pudiera haber otorgado anteriormente y había establecido medidas de protección para mis cuentas bancarias. Mi segundo destino fue el banco. Esperé mi turno en esas sillas de plástico donde se sientan los jubilados a hacer gestiones que los jóvenes hacen por Internet. Cuando me tocó, pedí hablar con el director, don Carlos, que conocía a nuestra familia desde que Luis y yo abrimos nuestra primera cuenta de ahorros siendo recién casados. Doña Carmen, ¿cómo está usted? Hacía tiempo que no venía por aquí. Don Carlos, necesito revisar todos los movimientos de mis cuentas de los últimos 6 meses. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Hay algún problema, señora Herrera? Puede que sí. Y necesito establecer algunas medidas de seguridad adicionales en mis cuentas. Lo que descubrí en el banco me dejó helada. Javier había estado accediendo a mis extractos bancarios usando un poder notarial que yo había firmado cuando Luis estaba enfermo y necesitaba ayuda con los papeles del seguro médico. Un poder que debería haber caducado cuando Luis murió, pero que Javier había seguido usando. Peor aún, había hecho varias consultas sobre hipotecas inversas para personas mayores y había pedido información sobre cómo convertir las acciones de Telefónica en dinero líquido. Don Carlos me ayudó a cancelar inmediatamente ese poder notarial y a establecer nuevas medidas de seguridad en todas mis cuentas. A partir de ese momento, cualquier movimiento superior a 500 euros requeriría mi presencia personal en el banco, con 2 formas de identificación. Doña Carmen, me dijo don Carlos mientras firmaba los nuevos documentos. Me duele mucho ver estos casos. Desgraciadamente, cada vez son más frecuentes. Los hijos que ven a sus padres mayores como una cuenta bancaria con patas. Perdone la expresión. Regresé a casa cuando ya empezaba a anochecer. Las calles de Chamberí se llenaban de gente que volvía del trabajo, familias que se dirigían a casa para cenar juntos, niños que corrían delante de sus padres cargados con las bolsas de la compra. Vida normal. Familias normales donde los hijos no intentaban robar a sus madres. Cuando abrí la puerta de casa, encontré a Javier sentado en el sofá del salón, esperándome. Tenía cara de pocos amigos y tamborileaba con los dedos sobre el brazo del sillón en un gesto nervioso que había heredado de su padre. ¿Dónde has estado, mamá? Te he estado llamando al móvil y no contestabas. He estado haciendo recados, respondí, colgando mi abrigo en el perchero del recibidor con una calma que no sentía. ¿Qué tipo de recados? Por primera vez en meses, le sostuve la mirada directamente, sin bajar los ojos, sin mostrar la sumisión que había caracterizado nuestras últimas conversaciones. Recados de adulta, Javier, cosas que puedo hacer sola, pese a mis 68 años y mi supuesta demencia senil. La expresión de su cara me dijo que había entendido perfectamente el mensaje. El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Javier me miró con una mezcla de sorpresa y algo que no había visto antes en sus ojos. Miedo. Se dio cuenta de que sabía algo, pero todavía no sabía exactamente qué. Mamá, no entiendo a qué te refieres con eso de demencia senil. Su voz sonaba controlada, pero yo conocía a mi hijo lo suficiente como para detectar los matices de nerviosismo que intentaba ocultar. Se levantó del sofá y se acercó a mí con esa sonrisa forzada que había perfeccionado durante los últimos meses. Has tenido un día largo, ¿verdad? Te veo alterada. ¿Por qué no te sientas y te preparo una manzanilla? Era la primera vez en meses que me ofrecía hacer algo por mí. Y precisamente ahora, cuando más sospechaba de él, la ironía era tan amarga que casi me hizo reír. No necesito manzanilla, Javier. Lo que necesito son respuestas. Me dirigí hacia las escaleras, pero él me cortó el paso con un movimiento aparentemente casual, como si fuera una coincidencia que su cuerpo se interpusiera entre yo y el piso superior. Mamá, estás muy rara últimamente.
Ayer mismo te oí hablando sola en la cocina, y esta mañana dejaste el grifo del baño abierto cuando saliste. Mentiras. Yo jamás hablo sola, y el grifo del baño llevaba semanas funcionando mal, cerrándose solo. Pero ahí estaba mi hijo, construyendo la narrativa de mi supuesta incompetencia con la paciencia de un artesano. Javier, apártate. Voy a subir a mi habitación. Claro, mamá. Por supuesto. Solo digo que tal vez sería bueno que hablaras con el doctor Ramírez. Un chequeo general, para quedarnos tranquilos. El doctor Ramírez había sido nuestro médico de familia durante años, hasta que se jubiló el año anterior. Javier lo sabía perfectamente. Estaba intentando confundirme, hacerme dudar de mi propia memoria. Javier, el doctor Ramírez se jubiló hace un año. Mi médico ahora es la doctora Fernández. Como tú bien sabes. Su sonrisa se tensó imperceptiblemente. Tienes razón, mamá. Un lapsus. Nos pasa a todos, ¿no? Subí a mi habitación con la sensación de que había empezado una guerra silenciosa en mi propia casa. Una guerra donde mi hijo usaría cada olvido menor, cada gesto cansado, cada momento de distracción como munición contra mi cordura. Esa noche cenamos en un silencio extraño. Yo había preparado lentejas con chorizo, el plato favorito de Javier desde que era niño. Antes, estos momentos de cena familiar habían sido sagrados. Hablábamos de nuestro día, compartíamos preocupaciones, reíamos con anécdotas del barrio. Ahora, cada bocado se masticaba en medio de una tensión que cortaba el aire como un cristal roto. «Están muy buenas las lentejas, mamá», dijo finalmente, como si fuera un invitado agradeciendo a su anfitriona en lugar de un hijo cenando con su madre. «Gracias», aunque hizo una pausa, como quien recuerda algo importante. «Creo que les has echado demasiada sal. Papá siempre decía que tenías tendencia a pasarte con la sal». Otra mentira. Luis jamás había dicho eso. De hecho, siempre me felicitaba por mi cocina y presumía ante sus compañeros de trabajo de lo bien que cocinaba su mujer. Pero ahí estaba Javier, reescribiendo la historia de mi matrimonio para hacerme quedar como una mujer descuidada, que ni siquiera sabía cocinar adecuadamente. «Las lentejas están perfectas, Javier. Como siempre». Él se encogió de hombros con esa expresión de «si tú lo dices», que me puso los nervios de punta. Después de cenar, mientras yo fregaba los platos, Javier se acercó a la encimera con una expresión de falsa preocupación. «Mamá, he estado pensando en lo que hablamos el otro día. Sobre la residencia». Mis manos se tensaron alrededor del plato que estaba lavando. «Ya te dije que no me interesa». Lo sé, pero he hablado con María José, la directora, y me ha dicho algo muy interesante. Parece que tienen un programa especial para personas que están en las primeras fases de deterioro cognitivo. Dejé de lavar el plato y me volví hacia él lentamente. ¿Deterioro cognitivo? No te pongas así, mamá. Es solo una precaución. Según María José, es mejor prevenir que lamentar. El programa incluye terapia ocupacional, ejercicios de memoria, supervisión médica continua. Javier, yo no tengo deterioro cognitivo. Por supuesto que no, mamá. Pero a veces uno no se da cuenta de los pequeños cambios. Como lo del doctor Ramírez de antes, o cuando el otro día te olvidaste de cerrar la puerta de casa cuando fuiste a comprar el pan. Otra mentira. Yo jamás había dejado la puerta abierta. Pero me di cuenta de que Javier estaba construyendo sistemáticamente un historial de mis supuestos olvidos y confusiones. Además, continuó como quien menciona algo casual, he estado haciendo números y creo que podríamos permitirnos el ingreso sin problemas. Con la venta de algunas acciones de Telefónica y usando parte de los ahorros, esas acciones no se tocan, Javier. Y esos ahorros tampoco. Su expresión cambió sutilmente. La máscara de preocupación filial se resquebrajó durante un segundo, y pude ver detrás la irritación de alguien que veía sus planes interrumpidos. Mamá, sé razonable. ¿Para qué quieres esas acciones si ya no vas a poder gestionarlas? ¿Para qué esos ahorros si vas a tener todo cubierto en la residencia? Las quiero porque son mías, Javier. Porque Luis y yo trabajamos 40 años para conseguirlas. Y porque mientras yo esté viva y cuerda, nadie más decide qué hacer con mi dinero. Se quedó callado unos segundos, pero yo podía ver las ruedas de su cerebro girando, buscando otro ángulo de ataque.
Tienes razón, mamá. Perdona si he sonado insistente. Es solo que me preocupo por ti. Pero su tono había cambiado. Ya no era condescendiente, era calculador, y eso me dio más miedo que toda su falsa preocupación anterior. Esa noche, después de que Javier se fuera a la cama, decidí llamar a Clara desde el teléfono fijo de la cocina. Necesitaba hablar con alguien de la familia que no estuviera intentando ingresarme en una residencia. «Mamá, qué sorpresa», dijo Clara cuando contestó. «¿Todo bien?» Son casi las 11 de la noche. «Clara, necesito hablar contigo de algo importante. Sobre Javier». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Pude escuchar el llanto de fondo de uno de mis nietos y la voz de su marido intentando calmarlo. «¿Qué pasa con Javier, mamá?» Le conté todo. Las conversaciones sobre la residencia, los papeles que había encontrado, las mentiras sobre mi supuesta demencia, los movimientos sospechosos en mis cuentas bancarias. Clara me escuchó en silencio, interrumpiéndome solo de vez en cuando con exclamaciones de incredulidad. «Mamá, esto es muy grave. ¿Estás segura de lo que me estás contando?» «Completamente segura, hija. He ido al notario y al banco. Tengo todas las pruebas». Clara suspiró profundamente. «Mamá, hace unas semanas Javier me llamó. Me dijo exactamente lo que tú acabas de contarme, que estabas teniendo problemas de memoria, que habías dejado puertas abiertas, que te confundías con los nombres de los médicos. Me pidió mi opinión sobre las residencias de Madrid. ¿Y qué le dijiste?» Le dije que estaba loco, que la última vez que te vi, hace 2 meses, estabas perfectamente, que tienes mejor memoria que yo. Pero él insistió en que los cambios habían sido muy recientes, muy súbitos. Me quedé helada. Javier había estado hablando con Clara sobre mi supuesto deterioro, antes incluso de empezar las conversaciones conmigo sobre la residencia. Había estado preparando el terreno, construyendo su versión de los hechos con todos los miembros de la familia. «Clara, necesito que vengas a Madrid. Necesito testigos de que estoy perfectamente cuerda. Mamá, no puedo viajar ahora. Los niños están con gripe. Jorge está de viaje de trabajo. Pero podemos hacer una cosa. Mañana voy a llamar a Javier y le voy a dejar muy claro que no pienso apoyar ningún plan de ingresarte en una residencia. Y si hace falta, hablaré con un abogado». Después de colgar el teléfono, me quedé un rato sentada en la cocina, mirando las sombras que la luz de la farola proyectaba en las paredes. Por primera vez en meses, no me sentía completamente sola. Clara estaba de mi lado. Don Antonio, el notario, me había dado herramientas legales para defenderme, y don Carlos en el banco había protegido mis cuentas. Pero también sabía que Javier no se iba a rendir fácilmente. Había invertido demasiado tiempo y esfuerzo en su plan como para abandonarlo al primer obstáculo. Y tenía razón. Al día siguiente, todo empeoró de una manera que nunca hubiera podido imaginar. A la mañana siguiente me desperté con una sensación extraña. Algo había cambiado en la casa durante la noche, aunque no sabría explicar exactamente qué. Era como si el aire mismo fuera diferente, más tenso, cargado de una electricidad peligrosa. Bajé a desayunar como todas las mañanas, pero Javier no estaba en la cocina. Su taza habitual seguía en el armario, y no había rastro de que hubiera preparado café. Extraño, porque él nunca se saltaba el desayuno. Subí a su habitación y golpeé suavemente la puerta. «Javier, ¿estás bien?» «Estoy al teléfono, mamá», respondió con voz tensa. «Ahora bajo». Pero no bajó. Durante toda la mañana escuché el murmullo de su voz a través de la puerta. Conversaciones largas y urgentes que no pude descifrar pero que me pusieron los nervios de punta. A las 11, sonó el timbre de la puerta. Cuando abrí, me encontré con una mujer elegante de unos 50 años, vestida con un traje azul marino y una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. «¿Señora Carmen Herrera?» «Sí, soy yo. Mi nombre es Mercedes Vázquez. Soy trabajadora social del Ayuntamiento de Madrid. ¿Podría pasar?» Su hijo me ha llamado expresando algunas preocupaciones sobre su bienestar. El mundo se tambaleó bajo mis pies. Mercedes Vázquez tenía una carpeta en las manos y esa expresión de falsa compasión que adoptan los funcionarios cuando van a arruinarte la vida por tu propio bien. No entiendo. ¿Qué tipo de preocupaciones? ¿Podemos sentarnos? Será más cómodo para hablar. La hice pasar al salón.
Ese salón donde Luis y yo habíamos recibido a tantas visitas felices. Amigos para cenar, vecinos para tomar café, familiares en Navidades. Ahora estaba recibiendo a una funcionaria que venía a evaluar mi capacidad para vivir independientemente. Mercedes se sentó en el sofá y abrió su carpeta con movimientos precisos y ensayados. Javier apareció en ese momento, como si hubiera estado esperando la señal perfecta para hacer su entrada triunfal. «Buenos días, Mercedes. Gracias por venir tan rápido». Se dirigía a ella por su nombre de pila, como si ya se conocieran, como si hubieran hablado más de una vez. «Buenos días, Javier. Señora Herrera». Su hijo me ha explicado por teléfono que últimamente ha notado algunos cambios en su comportamiento que le preocupan. Me volví hacia Javier con una mezcla de incredulidad y rabia que me quemaba la garganta. ¿Has llamado a los servicios sociales? Mamá, solo quiero ayudarte. Mercedes es una profesional. Puede evaluar objetivamente tu situación y recomendarnos las mejores opciones. Mercedes sacó un formulario y un bolígrafo. Señora Herrera, voy a hacerle algunas preguntas rutinarias. Son solo para tener una imagen clara de su situación actual. ¿Le parece bien? No tenía elección. Negarme habría sido interpretado como otro signo de mi supuesta incompetencia. Adelante. ¿Podría decirme qué día es hoy? Jueves, 15 de octubre. ¿En qué año estamos? 2023. ¿Cuál es su dirección completa? Respondí a todas sus preguntas con precisión perfecta. Mi memoria funcionaba como un reloj suizo, y Mercedes lo estaba constatando. Pero Javier no se quedó callado. Mercedes, lo que me preocupa no son este tipo de preguntas básicas, interrumpió. Mi madre todavía puede responder cosas automáticas. Pero ayer mismo confundió al doctor Ramírez con la doctora Fernández, y la semana pasada se dejó la puerta de casa abierta cuando salió. Mercedes anotó algo en su formulario. ¿Es cierto eso, señora Herrera? No, no es cierto. El doctor Ramírez se jubiló hace un año. Mi médico actual es la doctora Fernández, y jamás me he dejado la puerta abierta. Mi hijo está mintiendo. La palabra mintiendo resonó en el salón como un disparo. Mercedes levantó las cejas y miró alternativamente a Javier y a mí. Entiendo que puede haber diferencias de percepción, dijo diplomáticamente. Señora Herrera, ¿cómo maneja usted sus finanzas? ¿Paga sus facturas puntualmente? Por supuesto. Tengo todas las facturas al día. Mis cuentas están perfectamente organizadas, y nunca he tenido problemas para gestionar mis gastos. El problema, intervino Javier de nuevo, no es que no pague las facturas. El problema es que últimamente toma decisiones extrañas con el dinero. Ayer mismo fue al banco y estableció restricciones en sus cuentas sin consultármelo. Y ha estado hablando de cambiar su testamento. Mercedes me miró con interés renovado. ¿Ha realizado cambios recientes en sus cuentas bancarias o en su testamento? Sí, y tengo perfecto derecho a hacerlo. Es mi dinero y mi testamento. Por supuesto que tiene derecho, dijo Mercedes con esa paciencia profesional que me estaba sacando de quicio. Pero a veces, cuando las personas mayores empiezan a tomar decisiones impulsivas sobre asuntos financieros importantes, no son decisiones impulsivas. Son decisiones meditadas para proteger mis intereses de alguien que está intentando apropiarse de ellos. El silencio que siguió fue glacial. Había acusado abiertamente a mi hijo de intentar robarme, delante de una funcionaria municipal que tenía el poder de declararme incompetente. Mercedes cerró su carpeta lentamente. Señora Herrera, entiendo que esta es una situación muy tensa para toda la familia. ¿Le importaría que echara un vistazo a la casa? Solo para comprobar que está en condiciones adecuadas para una persona que vive sola. No podía negarme sin parecer que estaba ocultando algo. La acompañé por toda la casa. La cocina limpia y ordenada. El salón donde cada mueble brillaba por la cera que yo aplicaba religiosamente cada semana. Los baños donde no había ni una mancha de moho. Las habitaciones donde las camas estaban hechas con esquinas perfectas. La casa está en condiciones impecables, admitió Mercedes mientras volvíamos al salón. Pero Javier no estaba dispuesto a rendirse. Mercedes, mi madre siempre ha sido muy ordenada. Eso no ha cambiado. Lo que me preocupa son sus decisiones. Su paranoia creciente. Sus acusaciones infundadas contra mí. ¿Acusaciones infundadas? Exploté.
¿Quieres que le enseñe a Mercedes los papeles que encontré en tu habitación? ¿Los contratos de la residencia que firmaste con mi nombre? ¿La carta al abogado preguntando cómo incapacitarme legalmente? La expresión de Javier cambió instantáneamente. Por primera vez desde que había empezado toda esta pesadilla, lo vi realmente asustado. «Mamá, no sé de qué estás hablando». «Claro que lo sabes. Y Mercedes también debería saberlo». Subí a toda velocidad a la habitación de Javier, con Mercedes siguiéndome y Javier protestando detrás. Abrí la carpeta roja donde había encontrado todos los documentos comprometedores. Estaba vacía. «Los papeles estaban aquí», dije, revolviendo desesperadamente entre las revistas y los documentos. «Estaban todos aquí ayer». «Mamá, no hay ningún papel», dijo Javier con una calma que me dio escalofríos. «Creo que estás confundiendo cosas que has soñado con cosas que han pasado realmente». Mercedes nos miraba a los dos con esa expresión neutra que adoptan los profesionales cuando presencian dramas familiares que se les escapan de las manos. «Señora Herrera, ¿está segura de que esos documentos existían?» «Completamente segura. Estaban aquí. Se los enseñé al notario Martínez. Hice fotocopias». «¿Fotocopias?», preguntó Mercedes. «¿Podría enseñármelas?». Bajé corriendo a mi habitación, seguida por los dos. Abrí el cajón donde había guardado las copias que había hecho en una gestoría del barrio. El cajón estaba lleno de papeles, pero las fotocopias no estaban. «Estaban aquí», susurré, revolviendo entre facturas viejas y recibos. «Estaban aquí esta mañana, mamá», dijo Javier con una voz suave, condescendiente. «Creo que estás muy confundida. Mercedes, esto es exactamente lo que me preocupa. Mi madre está empezando a inventar historias, a ver conspiraciones donde no las hay». Mercedes tomó más notas en su formulario. «Señora Herrera, ¿ha estado durmiendo bien últimamente? ¿Ha tenido pesadillas o sueños muy vívidos que pudiera haber confundido con la realidad?» «No son sueños. Los documentos existían. Mi hijo los ha escondido». «¿Por qué iba yo a esconder documentos que no existen?», dijo Javier, adoptando un tono de infinita paciencia. «Mercedes, esto es muy doloroso para mí. Ver cómo mi madre se deteriora, cómo empieza a desconfiar de su propia familia. Entiendo lo difícil que debe ser esto para usted», dijo Mercedes, dirigiéndose a Javier con una simpatía que me hizo hervir la sangre. A veces, los familiares son los últimos en aceptar que su ser querido necesita ayuda profesional. «No necesito ayuda profesional. Necesito que alguien me crea». Pero ya era demasiado tarde. Podía ver en los ojos de Mercedes que había tomado su decisión. Ante ella tenía a un hijo preocupado y responsable, y a una madre mayor que veía conspiraciones inexistentes y acusaba a su propio hijo de crímenes imaginarios. «Señora Herrera», dijo Mercedes, cerrando definitivamente su carpeta, «voy a recomendar una evaluación psicológica completa. Mientras tanto, creo que sería prudente que alguien de la familia se quedara con usted, por precaución. Yo puedo quedarme todo el tiempo que haga falta», se ofreció Javier inmediatamente. «Al fin y al cabo, ya vivo aquí». Y así, en menos de una hora, mi propio hijo había conseguido convertir mi casa en mi prisión y a él mismo en mi carcelero. El doctor Mendoza llegó puntual a las 11 de la mañana. Era un hombre de unos 60 años, con barba gris perfectamente recortada y una sonrisa profesional que había perfeccionado durante décadas de tratar con pacientes geriátricos. Llevaba un maletín de cuero negro y esa actitud condescendiente que algunos médicos adoptan automáticamente cuando van a examinar a personas mayores. «Buenos días, señora Herrera. Soy el doctor Mendoza. Su hijo me ha explicado que últimamente ha tenido algunas preocupaciones sobre su bienestar». Javier apareció inmediatamente, como si hubiera estado esperando detrás de la puerta. «Doctor, gracias por venir. Mi madre está un poco nerviosa, pero estoy seguro de que colaborará». «No estoy nerviosa», dije con toda la claridad posible. «Estoy perfectamente tranquila y dispuesta a responder a cualquier pregunta que el doctor considere necesaria». El doctor Mendoza me miró con esa expresión evaluativa que usan los profesionales médicos, como si estuviera tomando notas mentales sobre mi apariencia y comportamiento desde el primer segundo. «Perfecto. ¿Le parece bien que nos sentemos en el salón? Será más cómodo para todos». Durante la siguiente hora,
El doctor Mendoza me sometió a un interrogatorio exhaustivo, disfrazado de evaluación rutinaria. Me preguntó por mi fecha de nacimiento, mi dirección, los nombres de mis hijos, las fechas de acontecimientos importantes. Respondí a todo con precisión absoluta. Excelente memoria, admitió el doctor, tomando notas en un cuaderno. ¿Podría decirme qué desayunó esta mañana? Café con leche, 2 tostadas con aceite de oliva y tomate, y un zumo de naranja natural que preparé yo misma. ¿A qué hora se levantó? A las 7:30, como todas las mañanas desde hace 40 años. ¿Y qué hizo después de desayunar? Limpié la cocina, hice las camas, regué las plantas del patio y puse una lavadora. El doctor asintió, pero yo podía ver que estaba esperando algo más, algún signo de confusión o deterioro que justificara la preocupación de Javier. Señora Herrera, su hijo me ha comentado que últimamente ha tenido algunos episodios de despiste. ¿Recuerda haber confundido a su médico anterior con su médico actual? No he confundido a nadie, doctor. Mi médico anterior, el doctor Ramírez, se jubiló hace un año. Mi médico actual es la doctora Fernández. Mi hijo es quien parece confundido al respecto. Javier carraspeó incómodamente. Mamá, tal vez no recuerdes exactamente cómo pasó, pero recuerdo perfectamente cómo pasó, Javier. Tú mencionaste al doctor Ramírez a propósito, para hacerme parecer confundida delante de la trabajadora social. El silencio que siguió fue tenso. El doctor Mendoza nos miró alternativamente, y pude ver cómo intentaba descifrar la dinámica familiar que se estaba desarrollando delante de él. Entiendo que puede haber diferencias de percepción, dijo diplomáticamente. Señora Herrera, ¿maneja usted sus medicamentos sin ayuda? No tomo ningún medicamento regular, doctor. Solo aspirina ocasionalmente cuando me duele la cabeza. ¿Y sus finanzas? ¿Se encarga usted de pagar las facturas, hacer la compra, gestionar sus cuentas? Por supuesto. He estado gestionando las finanzas familiares durante 40 años de matrimonio y 5 años de viudedad. Todas mis facturas están al día, mis cuentas equilibradas, y nunca he tenido un solo problema con el banco. Sin embargo, intervino Javier, recientemente ha tomado algunas decisiones financieras impulsivas. Ha cambiado las condiciones de sus cuentas bancarias sin consultármelo y ha hablado de modificar su testamento. El doctor Mendoza alzó las cejas con interés. ¿Es cierto que ha realizado cambios recientes en sus asuntos financieros? Sí, y tengo perfecto derecho a hacerlo. Son mis cuentas y es mi testamento. Mi hijo no tiene por qué ser consultado sobre las decisiones que tomo con mi propio dinero. Por supuesto que tiene derecho, dijo el doctor. Pero a veces, cuando las personas mayores empiezan a tomar decisiones drásticas sobre asuntos importantes. Doctor, lo interrumpí con toda la firmeza que pude reunir. ¿Le parezco yo una persona que toma decisiones drásticas sin reflexión? Me miró durante unos segundos, evaluándome de nuevo. No, la verdad es que no, pero su hijo está preocupado. Y es mi deber explorar todas las posibilidades. Mi hijo está preocupado por mi dinero, no por mi bienestar. Javier se puso en pie bruscamente. Mamá, eso es una acusación muy grave y completamente injusta. Es la verdad, Javier. Y creo que el doctor tiene derecho a conocer toda la situación antes de emitir cualquier diagnóstico. Le conté al doctor Mendoza todo lo que había descubierto. Los documentos que había encontrado en la habitación de Javier, las consultas sobre incapacitación legal, los movimientos sospechosos en mis cuentas bancarias, la falsificación de mi firma en los papeles de la residencia. El doctor me escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales, mientras Javier protestaba cada vez más nerviosamente. Mamá, esos documentos no existían. Ya hemos hablado de esto. Estás confundiendo sueños con realidad. ¿Sueños? Doctor, ¿le parece que una persona que confunde sueños con realidad podría mantener esta conversación de manera coherente? ¿Podría responder con precisión a todas sus preguntas sobre fechas, nombres y acontecimientos? El doctor Mendoza cerró su cuaderno y se recostó en el sofá. Señora Herrera, desde el punto de vista médico, no encuentro ningún signo de deterioro cognitivo. Su memoria está intacta, su capacidad de razonamiento es clara, y su orientación temporal y espacial es perfecta. Javier palideció visiblemente.
Pero doctor, los episodios que le he descrito, los episodios que usted me ha descrito no coinciden con lo que yo estoy observando en esta evaluación. Su madre muestra una lucidez mental completamente normal para una persona de su edad. Entonces, ¿qué explica sus acusaciones paranoicas contra mí? El doctor Mendoza miró a Javier durante un largo momento antes de responder. Señor Herrera, en mi experiencia, cuando una persona mayor con facultades mentales intactas expresa preocupación por el comportamiento de un familiar respecto a sus bienes, es recomendable tomar esas preocupaciones en serio. Era la primera vez en semanas que alguien con autoridad me tomaba en serio. Sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me eché a llorar. Doctor, dije con voz temblorosa, ¿podría usted certificar por escrito que estoy en perfectas condiciones mentales? Por supuesto. Redactaré un informe detallado confirmando que no presenta usted ningún signo de deterioro cognitivo, demencia o incapacidad mental. Javier se levantó del sofá como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Doctor, creo que no está viendo la situación completa. Mi madre puede parecer lucida durante una hora de conversación, pero convivir con ella día a día es diferente. Los pequeños olvidos, las confusiones. Señor Herrera, dijo el doctor con una frialdad nueva en su voz, he estado trabajando con pacientes geriátricos durante 20 años. Sé distinguir entre el deterioro cognitivo real y las percepciones subjetivas de los familiares. Su madre no presenta ningún síntoma clínico de demencia o incapacidad mental. Después de que el doctor se marchara, prometiendo enviarme el informe médico en un plazo de 2 días, la casa se sumió en un silencio tenso. Javier había desaparecido en su habitación, desde donde llegaba el murmullo de conversaciones telefónicas urgentes. Por primera vez en semanas, me sentí libre de moverme por mi propia casa sin sentirme vigilada. Aproveché para llamar al notario Martínez y informarle de la evaluación médica positiva. Señora Carmen, es una excelente noticia, dijo don Antonio. Con ese informe médico, cualquier intento de incapacitación legal se vuelve prácticamente imposible, pero tengo que advertirle de algo. Según mis contactos en el juzgado, alguien ya ha hecho consultas sobre procedimientos de incapacitación para una mujer de sus características. ¿Alguien ha preguntado específicamente por mí? No puedo confirmárselo al 100%, pero las fechas y las circunstancias coinciden. Mi consejo es que esté muy alerta en los próximos días. Es probable que su hijo intente algo desesperado. Esa noche, durante la cena, Javier estuvo inusualmente silencioso. No me preguntó por mi día ni me ofreció ayuda con nada. Comió sus lentejas en silencio, mirando ocasionalmente su móvil con expresión preocupada. ¿Todo bien, hijo?, pregunté, aunque ya no sentía la necesidad compulsiva de cuidar de sus emociones. Sí, mamá. Todo perfecto. Pero su tono era el de alguien para quien nada estaba perfecto. A las 11 de la noche, cuando yo ya me había acostado, escuché que salía de casa. Por la ventana de mi habitación lo vi subir a su coche y alejarse por la calle Fuencarral con prisa sospechosa. No regresó hasta las 3 de la madrugada. Al día siguiente, mientras desayunaba sola porque Javier seguía durmiendo, recibí una llamada que me cambió la vida para siempre. Era Clara. Mamá, tengo noticias increíbles. He estado investigando a Javier y no te vas a creer lo que he descubierto. Esa llamada de Clara fue el punto de quiebre. Su voz temblaba, pero no por miedo, sino por indignación. Mamá, Javier ha hipotecado la casa sin que lo supieras. Sentí que me quedaba sin aire. ¿Cómo? ¿Eso es siquiera posible? No completamente, pero ha iniciado un procedimiento con documentos falsificados, una firma tuya y un certificado médico. Estuve hablando con un amigo mío abogado en Barcelona. Me pidió que te dijera que prepares todo. Documentos, el informe del doctor Mendoza, testigos. Javier se está preparando para incapacitarte legalmente. Pero tú todavía puedes actuar antes. Esa noche no dormí. Cada sonido en la casa me despertaba como si fuera una alarma. Me encerré en mi cuarto, puse seguro en la puerta, algo que jamás había hecho en 30 años de vivir ahí, y dormí con los papeles más importantes bajo la almohada: el Nuevo Testamento, el informe médico y el número del notario Martínez escrito en una nota. A la mañana siguiente, fingí normalidad.
Le serví el café a Javier, preparé el desayuno y asentí con una sonrisa cuando dijo que saldría a resolver cosas del trabajo. En cuanto cruzó la puerta, me vestí con urgencia, tomé mis documentos y caminé con paso firme al despacho de don Antonio. «Vamos a detener esta locura», le dije, «pero necesito su ayuda». Don Antonio me explicó que había una herramienta legal para proteger mi propiedad, una anotación preventiva de litigio en el registro de la propiedad, basada en el informe médico, la denuncia por falsificación y el riesgo de despojo. Lo hicimos todo esa misma mañana, pero no fue suficiente. Esa misma tarde, recibí una visita inesperada. La policía. 2 agentes, muy correctos, muy fríos. «¿Señora Carmen Herrera?» «Sí, soy yo. Tenemos una orden de traslado a evaluación psiquiátrica urgente por solicitud familiar. Firma aquí». Javier había conseguido lo impensable. Con documentos falsos, una versión manipulada y la ayuda de algún profesional sin escrúpulos, logró activar un protocolo de emergencia. Me trataron con respeto, pero como si fuera un peligro. Mientras me subían al coche patrulla, mi corazón latía como un tambor de guerra. Pero incluso en ese momento, me aferré a una sola frase: «Yo no estoy sola». Y no lo estaba. En el hospital, mientras me sentaban para la primera entrevista con la psiquiatra, se abrió la puerta de golpe. «¡Un momento!», gritó una voz firme. Era Clara. Llevaba en la mano un sobre con documentos, su rostro encendido de furia, y a su lado venía un abogado joven con traje azul y una carpeta repleta de pruebas. «Esta mujer no tiene ninguna enfermedad mental, y tengo pruebas de que ha sido víctima de una maniobra fraudulenta por parte de su hijo». La psiquiatra pidió silencio. Revisó los papeles con rapidez, pero con seriedad. Y tras 20 minutos de conversación conmigo, calma, clara, lúcida, tomó una decisión. «Señores agentes, no hay justificación clínica para esta detención. La señora Carmen está perfectamente. Y ustedes acaban de formar parte de un abuso legal». Me soltaron, pero el daño ya estaba hecho. Volví a casa esa noche con Clara a mi lado. Javier no estaba. Había huido. Lo que encontré me dejó en shock. La casa vacía. No de muebles, no. De respeto, de memoria, de pertenencia. Todo parecía contaminado por su traición. Pero esa misma noche tomé otra decisión. Iba a comenzar de nuevo. Durante las siguientes semanas, Clara se instaló conmigo. Me ayudó a organizar todos los documentos, denuncias, declaraciones ante el juez. El abogado que la acompañaba aquel día se convirtió en mi defensor legal. Javier había desaparecido, pero no por mucho tiempo. Un mes después, recibí una notificación del juzgado. Una audiencia por intento de incapacitación fraudulenta y falsificación de documentos. Mi hijo tendría que responder por sus actos. El día del juicio fue uno de los más dolorosos de mi vida. Ver a Javier, mi bebé, sentado en el banquillo de los acusados, tratando de sostener su mirada en alto, fue como ver un espejo roto de todo lo que habíamos vivido. El juez escuchó todo: las grabaciones de sus llamadas, los documentos falsificados, el testimonio del doctor Mendoza, las inconsistencias legales y, lo más importante, mi voz. «Señoría, yo no soy una anciana senil. Soy una mujer de 68 años con más claridad y fuerza que muchos de 40. Mi pecado fue amar demasiado. Mi error fue confiar ciegamente. Pero eso no me convierte en incapaz. Me convierte en madre». El silencio en la sala fue absoluto. El veredicto: culpable. Javier fue condenado a trabajos comunitarios, suspensión de derechos sobre mis bienes y prohibición de acercarse a mí por 2 años. No era prisión, pero era justicia. Y sobre todo, era un límite. Volví a casa con Clara, y por primera vez en años, sentí que podía respirar. Las semanas siguientes las pasamos reorganizando todo. Vendí algunas acciones. Remodelé la casa a mi gusto, sin modernismos innecesarios. Contraté a una mujer del barrio para que me ayudara con la limpieza, y comencé a asistir a clases de cerámica para personas mayores. Me hice nuevas amigas. Volví a reír. Un día, mientras tomaba el sol en el patio junto al limonero de Luis, sentí algo diferente. No era nostalgia, era paz. Y entonces me pregunté,
¿Cuántas mujeres como yo estarán viviendo en silencio lo que yo viví? Decidí contar mi historia. Clara me ayudó a grabar un video, a escribir una carta abierta que se publicó en el periódico local y a organizar charlas en centros de adultos mayores. Mi historia se volvió viral, y con ella otras mujeres encontraron el coraje de hablar. Una tarde, recibí una carta anónima. Mamá, no sé si merezco tu perdón, pero quería que supieras que he leído todo lo que has escrito. Estoy en tratamiento psicológico. Estoy intentando entender qué me pasó. Lo siento, Javier. No respondí. No por rencor, sino porque, a veces, el silencio es la única forma de sanar. Han pasado 3 años desde aquella guerra silenciosa que casi me destruye. Hoy tengo 71, y he vuelto a vivir con dignidad, rodeada de respeto y de nuevas amigas. Clara me visita cada semana con mis nietos, y ahora, cuando me miran a los ojos, veo admiración, no lástima. Mi casa volvió a ser un hogar. El limonero florece cada primavera, como un pequeño milagro. A veces me siento bajo él con una taza de té, y me pregunto qué hubiera hecho Luis si hubiera vivido todo esto. Pero ya no lloro al pensarlo. Sonrío, porque sé que estaría orgulloso. Con la ayuda de un grupo de mujeres de mi barrio, fundamos una asociación llamada Voces de Otoño, donde ayudamos a otras mujeres mayores a reconocer los signos de abuso, manipulación y dependencia emocional. Damos charlas, asesorías legales gratuitas y algo mucho más valioso: escucha y compañía. Un día, una mujer de 82 años me abrazó al final de una reunión y me dijo: «Gracias por contar tu historia. Hoy, por primera vez, me atreví a decir que mi hijo me ha maltratado con palabras durante 20 años. Hoy decidí mudarme. Hoy decidí vivir». Ese fue el día en que comprendí que todo el dolor, toda la traición, toda la oscuridad, había servido para encender una luz que no era solo mía, sino de todas nosotras. Porque nunca es tarde para recuperar tu voz. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para volver a ser dueña de tu propia vida. Y tú, que has escuchado mi historia hasta el final, ¿has vivido algo parecido o conoces a alguien que haya pasado por esto? Por favor, cuéntame en los comentarios. Quiero leerte. Quiero que otras mujeres te lean. Y si esta historia te conmovió, deja tu like y suscríbete al canal. Tal vez, gracias a ti, esta historia llegue a alguien que lo necesita más que nunca.